Hola, mi nombre es María Teresa Gutiérrez Jiménez, soy coordinadora del programa de atención a la mujer, niñez y adolescencia. El día de hoy tocaremos el tema relativo a los derechos humanos de las mujeres. En diversos tratados internacionales de derechos humanos de la mujer, de manera general de carácter regional y a nivel internacional, se tocan diversos temas y diversas problemáticas que atañen a las mujeres, la cual, por su grado de vulnerabilidad, es necesario hacer leyes específicas que protejan a las mujeres y a las niñas de todos los países y de todas las naciones. La protección es de manera generalizada, no solo atiende a la violencia contra la mujer, que es un tema principal y prioritario, sino también la discriminación, porque la violencia y la discriminación va atañada a la par. ¿Por qué esa unión entre las dos partes? Porque una persona que considera a una mujer inferior significa que entonces permite o considera que puede violentarla. Y para ello se hizo necesario firmar diversos tratados internacionales, los cuales México suscribió en diversos años. Entre los más importantes tenemos la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. La CEDAW habla sobre la discriminación de la mujer, y la Convención para todas las formas de discriminación contra la mujer para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas habla de todas las formas generales de que existen de violencia contra la mujer. En el estado de Guerrero tenemos la ley 553, la cual de una forma u otra señala cuáles son los derechos de la mujer. Entre los derechos, el más principal y prioritario es el derecho a la vida. El derecho a la vida se considera como prioritario como toda persona humana, en la cual se vislumbra a las personas, sobre todo a las mujeres, como personas humanas. El derecho a la vida es fundamental, por lo cual, entre ellos, en los tratados internacionales se contempla que los estados deben de proveer todo lo necesario, buscar mecanismos, colaboración interinstitucional a fin de proteger la vida de las mujeres. Para ello, la Constitución lo señala como un derecho humano, y después de la reforma del año pasado, del mes de junio y octubre, en donde los tratados internacionales ya son considerados como derechos humanos, se considera necesario entonces establecer que todos los tratados internacionales son obligatorios y que deben de ser respetados por toda la colectividad, por todas las autoridades y por toda la sociedad, sin exclusión alguna, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En la ley 553 nos señala diversas formas de violencia. Cabe señalar que antes de la ley 553, que es para el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado Libre y Soberano de Guerrero, se contempló la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la ley general que se emitió a nivel nacional en años pasados. Pero en la Ley 553 se rescatan varios objetivos que se señalan en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y entre ellos prioritariamente el derecho a la vida, pero también contempla la violencia que se ejerce contra las niñas y contra las mujeres, la violencia en la comunidad. Se entiende que la violencia en la comunidad como aquella que se ejerce en contra de las mujeres que viven en la comunidad. Diversos especialistas han decidido y han relacionado que la discriminación atañada a la violencia contra la mujer en las comunidades se da en espacios donde los contextos culturales, religiosos, de usos y costumbres infringen para que la mujer sea violentada en todas sus formas. Y por ello la mujer es violentada tanto en su cuerpo como en su persona, físicamente, como en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque una mujer está limitada en las comunidades y supeditada tanto al ámbito patrimonial, y jerárquicamente se considera que la mujer sigue dependiendo todavía de un patrón sociocultural, por lo cual la mujer supeditada al esposo permite todas formas de violencia de una manera involuntaria. ¿Por qué? Porque es forzada de una manera u otra a aceptar todas las reglas que rigen en la comunidad y todas las reglas que infringen para las mujeres. El derecho a la vida, como mencionamos anteriormente, es un derecho principal, pero también el derecho a vivir a una vida libre de violencia es también un derecho fundamental. El derecho de vivir sin violencia significa que yo no debo ser agredida ni verbalmente ni psicológicamente. Cuando decimos psicológicamente quiere decir
que aquellas palabras que afecten mi autoestima, mi integridad como persona, mi seguridad como persona, no deben de afectarme. Y por lo tanto, aquella mujer que no es valorada, no es valorada en toda su consideración como mujer, no es educada, no es formada por parte de la familia con toda esa consideración como mujer o como niña, porque hay que recordar que la formación empieza desde la niñez. El derecho a la educación es un derecho fundamental para todas las mujeres y los niños y todas las personas del mundo. El derecho a la educación debe ser gratuito, laico, y ahora recientemente con la nueva legislación es a nivel bachillerato, cuando se hace obligatorio proporcionar por parte del Estado a todas las personas, al menos de la República Mexicana, el derecho a la educación. El derecho a la educación no debe ser con carácter sexista, debe ser de manera amplia, que vaya y cubra a todos los espacios de la sociedad. Tanto es así que no solo se cubren para mujeres, sino también para niños, para personas con discapacidad, porque hay que recordar que también hay un tratado internacional ratificado por México donde adquirió el compromiso que también aquellas personas que sufren alguna discapacidad tienen derecho a la educación, motivo por el cual aquellas mujeres o niñas que se encuentran en situación de discapacidad tienen derecho a la educación especial, sea de cualquier tipo de discapacidad, tanto auditiva, física, visual, sensorial, que son las discapacidades que más abarcan en todos sentidos a las personas humanas. Motivo por el cual se creó también un mecanismo el cual los estados obligan a que el Estado mexicano se comprometa en ese sentido a proporcionar los medios mediante los cuales las personas también disfruten de este derecho que es a la educación. El derecho a lo laboral. No solo es el derecho a la educación, sino también el derecho a trabajar. Hay que recordar que México también ratificó un tratado internacional y es la segunda generación de los derechos humanos en nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas considera como prioritario y en la Declaración del Milenio también el derecho al trabajo, el derecho a la educación con respecto a las mujeres. Un gran porcentaje de mujeres han sido aisladas precisamente del mercado laboral, precisamente porque no han accedido a los medios de formación educativo y motivo por el cual la ha colocado en un modo de desplazamiento del mercado laboral, lo cual ha incidido en las mujeres y las ha sumido en un estado de pobreza. ¿Por qué? Porque al no tener educación especializada, o al menos que se requiera de acuerdo a los cambios sociales, tecnológicos, es necesario formar a las mujeres y a las niñas, a las jóvenes, con esa formación profesional. Tanto es así que nuestros países han avanzado en ese sentido y las mujeres han disfrutado y se encuentran en gran avance precisamente por la formación profesional, no solo educativa, sino en el mercado laboral, para que la mujer se inserte no solo en el mercado laboral, sino también en proyectos productivos, que lo cual incide en beneficio de las mujeres. Si nosotros hacemos un análisis, y hay un análisis de América Latina de asuntos de la mujer de las Naciones Unidas, donde hace un estudio que las mujeres han quedado desplazadas precisamente por ello del mercado laboral. También otro derecho fundamental que consideramos para las mujeres es el derecho a la salud. Hay que recordar que el estado de Guerrero se encuentra en el segundo lugar de muertes maternas, precisamente debido que por una u otra razón, por las razones culturales, sociales, han incidido porque las mujeres sigan sufriendo muerte precisamente por la no atención en la etapa de parto o porperio que se conocen las mujeres. Entonces, motivo por el cual obliga a los estados, y hay una recomendación en ese sentido de las Naciones Unidas, y la Declaración del Milenio también retoma ese punto muy importante, a fin de que los estados se comprometan a brindar asistencia médica, orientación, no solo para la reproducción, sino también para su salud sexual y reproductiva. Y en esa tendencia va, y es importante recalcar que para la juventud mexicana es por parte del Estado obligatorio proporcionar información en asistencia reproductiva y sexual, porque también hay que recordar que hay enfermedades que afectan a las mujeres. Toda la gran mayoría de las muertes de las mujeres no solo es por la no atención médica en el momento del parto,
sino también porque hay muchas mujeres que están sufriendo cáncer, lo cual incide de una gran mortandad de mujeres porque están sufriendo cáncer porque no han sido atendidas por parte del sector médico, no obstante de que hay una obligación por parte del Estado y un compromiso internacional de atender a las mujeres. En ese sentido, se considera prioritario ese derecho fundamental, pero también no solo a orientarla, sino de proporcionarle también los medicamentos, de proporcionarle los instrumentos, los mecanismos, las formas, o reorientarla, o canalizarla, o inclusive hacerle el acompañamiento a las mujeres para el efecto de su salud sexual y reproductiva. Como mencionábamos anteriormente, el apoyo por parte y acompañamiento de las instituciones médicas para las mujeres, que el derecho a la salud y salud sexual y reproductiva está señalado en la norma oficial mexicana, la cual habla precisamente sobre los métodos anticonceptivos con la mujer, porque hay que recordar que la mujer tiene el derecho a la libre determinación de cuántos hijos desea tener. En la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el derecho a la igualdad, y en ese sentido también se menciona y se dice que la mujer debe decidir libremente cuántos hijos desea tener o procrear. Entonces, la norma oficial mexicana no solo dice que debe de brindarle la orientación y acompañamiento sobre su salud sexual y reproductiva, sino también la libre elección y de proporcionarle también los métodos anticonceptivos que considere necesarios a fin de que ella determine cuántos hijos desea tener y en el espacio, de forma espaciada o como considere su necesidad o bien sus propios deseos. Porque hay que recordar que la Convención de Belén do Pará dice que la mujer debe decidir libremente, incluso es libre en autodeterminación. Con eso quiere decirnos que es libre sobre su cuerpo y decidir sobre él con respecto a su decisión final. Por último, también queremos comentar que la mujer también tiene el derecho a elegir la religión que desee. Ninguna persona tiene el derecho, o toda persona tiene el derecho a decidir libremente qué religión profesar. Y también si no desea profesarlo, es un derecho que tiene. Nadie puede obligarla a tener o no tener una religión. Es un derecho propio, unipersonal, porque hay que recordar que los derechos humanos son unipersonales y los derechos humanos también son progresivos y sociales. Y también es un derecho de la segunda generación. Entre otros derechos fundamentales también consideramos el derecho a decidir libremente qué profesión elegir. La mujer, una vez concluidos los estudios, nadie podrá obligarla a que decida qué profesión elegir, porque ella podrá determinar o elegir qué profesión elegir al momento de concluir sus estudios preparatorios o universitarios. Entre otros derechos fundamentales también el derecho a la libertad de tránsito. La libertad de tránsito es un derecho fundamental. A diferencia de otros países, nuestro país, México y nuestro Estado contempla como un derecho fundamental la libertad de tránsito. El derecho de libertad de tránsito es un derecho primordial. Tanto es así que es uno de los derechos principales y fundamentales de la dignidad humana que todas las personas debemos de tener. En otros países, a diferencia de México, está limitada la libertad de tránsito. Tanto es así que no puede acudir a las instituciones, a las dependencias, a las oficinas, ni siquiera a los centros de recreación como lo hacemos en México, motivo por el cual se considera un derecho fundamental de las mujeres. Pero este derecho muchas veces se ve coartado por las parejas de las propias personas o de las mismas mujeres que conviven con personas que le limitan en sus derechos y las cuales las sujetan y las limitan a cierta circunferencia territorial donde principalmente habitan. Pero este derecho fundamental hay que recordar que incluso está considerado dentro de los derechos civiles, que son los derechos humanos de la primera generación, y motivo por el cual debe reconocerse como tal. El derecho también a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que recordar que se contempla en el artículo 14, que es el derecho de audiencia, y el 16, que va complementado con el artículo 16 constitucional, que dice que todas las personas no deben ser molestadas en su familia o posesiones, motivo por el cual toda mujer que tenga alguna complejidad jurídica
o algún conflicto de carácter jurídico tiene derecho a la asistencia al igual que un varón, motivo por el cual debe ser asistida bien por un abogado que designe el agente del Ministerio Público al momento de que se encuentre ante una problemática jurídica en la agencia del Ministerio Público, o en su defecto, si lo requiere y si no, el Estado está obligado también de propia forma, de manera práctica, de manera en automático, de manera pronta y rápida, de otorgarle una defensa a través de la Defensoría del Gobierno del Estado. Hay que recordar que existe la figura de los defensores de oficio, los cuales no cobran ningún salario y su función es gratuita. Y esta defensa debe estar encaminada también de manera especial. Se ha insistido muchas veces que debe de haber defensores especiales que atiendan a las mujeres. Hasta este momento, en la República Mexicana, como en nuestro estado, aún no hay una defensa especial o específica que atienda a las mujeres. Pero se considera necesario muchas veces por la gran problemática que atañe a las mujeres, porque hay que recordar que las mujeres tenemos muchas veces muchos problemas, muchas veces para defender lo que es una despensa, lo que es también una pensión alimenticia, con respecto a los asuntos del divorcio, con respecto a los asuntos de la custodia de los hijos y de las hijas, motivo por el cual siempre se ha insistido en que debe de haber una defensa específica de género para las mujeres, motivo por el cual se considera prioritario este derecho a la defensa, porque de no hacerlo de manera profesional, oportuna, menoscabaría los derechos humanos de las mujeres y la dejaría en estado de indefensión para defender sus propios derechos. Tanto es así que tenemos también mujeres recluidas que en su momento tal vez algunos casos no hayan contado con la oportuna defensa o profesional sensible y con conocimiento de género para atender estas mujeres, como ha sucedido en otros estados que han sido también privadas de su libertad por el hecho también de haber supuestamente, hablamos en el supuesto, de haber generado un aborto o de haberse provocado un aborto, cuando fue consecuencia precisamente de carácter de naturaleza. A veces las mujeres, sus organismos, su cuerpo no está estructurado precisamente para la procreación y eso incide muchas veces, o otras circunstancias de carácter médico natural o accidentes en que muchas veces pierden al producto de la concepción, motivo por el cual en determinados casos han sido procesadas y no han contado con la suficiente o la oportuna defensa profesional para atenderlas en estos casos. Pero también es preocupante el alto índice que hay por parte de hombres que no cumplen con su responsabilidad o que no quieren hacer reconocimiento de paternidad. Y en esos casos, afortunadamente, también hay jurisprudencia en ese sentido para que las mujeres se les asesore eficazmente a efecto de que sus hijas o hijos sean reconocidos precisamente por el padre de las niñas y niños que han procreado. Otro derecho fundamental para las mujeres consideramos necesario es de libertad de creencia y que puede asemejarse al de religión. El de creencias también, de llevar una vida diferente, también es un derecho y una libertad que tienen las mujeres.